Conocida como la ciudad del pecado, Las Vegas se vende como un lugar donde todo es posible. Casinos icónicos, hoteles lujosos, espectáculos grandiosos, restaurantes galardonados y la seductora promesa de hacerse millonario de la noche a la mañana hacen de la ciudad un auténtico parque de atracciones para adultos. Pero tras las luces de neón y el glamour, hay un lado oscuro que poca gente conoce. ¿Sabías, por ejemplo, que esta ciudad se construyó con la ayuda de la mafia? ¿Qué tienen en común Las Vegas, la mafia, el asesinato de Kennedy, Frank Sinatra y la película El Padrino? Es más, ¿sabías que además de este turbulento pasado, hoy en día hay gente viviendo literalmente debajo de los casinos? Bajo las concurridas calles, los megahoteles y las máquinas tragaperras, existe un mundo subterráneo donde la gente vive en condiciones inimaginables. ¿Quieres saber más? Pues quédate con nosotros. Hoy, Bello Mundo te va a llevar a Las Vegas sin los filtros de lujo. Vamos a descender a niveles profundos, casi claustrofóbicos, para conocer su cara oculta. Decenas, quizá cientos de individuos que viven como ratas en los oscuros túneles de la ciudad. Número 1. La improbable ciudad que no debería existir. Las Vegas, o simplemente Vegas, surgió en medio de la nada, en Nevada, un estado norteamericano famoso por sus paisajes áridos, sus montañas en el horizonte y un calor que echa para atrás a cualquiera en verano. Cuando hablamos de Las Vegas, la imagen es un espectáculo de luces, casinos gigantescos, fiestas épicas, restaurantes galardonados y un frenesí sin fin. Es como si la ciudad gritara: «Vamos, va a ser demasiado divertido como para resistirse». Los casinos son el corazón palpitante de este lugar. Máquinas tragaperras parpadeantes, mesas de ruleta que prometen fortunas y croupiers con sonrisas ensayadas forman parte del espectáculo. Pero Las Vegas no es solo juego. Entre partida y partida de blackjack, la ciudad se transforma para eventos como el CES, una de las mayores ferias tecnológicas del mundo. Durante el evento, las luces de neón dejan paso al resplandor de pantallas de última generación, robots y coches autónomos. Y, por supuesto, Las Vegas tiene un idilio con Hollywood. Es el escenario perfecto para películas emblemáticas como No te cases, 11 hombres y un secreto, e incluso James Bond en Diamantes para siempre. Por no hablar de CSI Las Vegas, que convirtió los crímenes ficticios en un fenómeno mundial. Irónicamente, los crímenes reales eran prácticamente la moneda de cambio cuando nació la ciudad. Pero llegaremos a eso en un momento. Primero, tenemos que explorar el alma de Las Vegas, el famoso Strip. Número 2. Las Vegas Boulevard. Las Vegas no sería tan popular si no fuera por el famoso Las Vegas Boulevard, o Strip para los más frioleros. Este boulevard no es solo un amasijo de hoteles y casinos, es un pasaporte al mundo entero. ¿Quiere visitar Egipto? Vaya a Luxor y su gigantesca pirámide. ¿Piensas que París está demasiado lejos? Hay una Torre Eiffel esperándote. Y para los románticos, los canales de Venecia, con sus gondoleros cantando, están en The Venetian, todo a unas pocas manzanas. Sí, es cursi, pero es el tipo de cursilería que nos encanta, ¿sabes? Número 3. Sin relojes, sin ventanas, sin fin. Ahora, si alguna vez has estado en un casino allí, puede que hayas notado algo curioso, o puede que no te hayas dado cuenta en absoluto, que es exactamente el punto. No hay relojes. Y obviamente, eso es a propósito. Sin relojes y sin ventanas, se pierde completamente la noción del tiempo. Esta estrategia es tan eficaz que mucha gente se olvida de comer, dormir o, bueno, salir del casino. A menudo, mientras los jugadores están allí, pensando que todavía son las 8 de la tarde, en realidad está amaneciendo y los pájaros cantan. Manipulación psicológica pura y dura, ¿no crees? Número 4. Loterías. De ninguna manera.
Ahora, una curiosidad que parece contradecir todo lo que sabes sobre Las Vegas. Las loterías están prohibidas en el estado de Nevada. Sí, el país de los casinos multimillonarios no permite las tarjetas rasca y gana ni las loterías estatales. Suena extraño, pero tiene sentido. Después de todo, Nevada no quiere competencia. ¿Por qué repartirse el pastel con loterías cuando los casinos hacen el trabajo duro de atraer a los turistas y su dinero directamente a las tragaperras y las mesas de póker? La estrategia lo es todo, pero como no es oro todo lo que reluce, aquí llega, amigos míos, un lado oscuro con el que quizá no estén familiarizados: el submundo de la mafia. Número 5. Historia oscura. A finales del siglo XIX, Las Vegas no se parecía en nada a lo que conocemos hoy. No era más que un punto de parada en medio del desierto, un lugar de descanso para comerciantes y viajeros antes de enfrentarse al calor abrasador y la inmensidad del oeste americano. Un pequeño oasis perdido, rodeado de kilómetros de nada. Todo empezó a cambiar en 1905, cuando la ciudad tuvo su primera estación de ferrocarril. Esto convirtió a la ciudad en un punto estratégico para el transporte, pero aún estaba lejos de convertirse en el centro de entretenimiento y excesos que conocemos. El verdadero punto de inflexión llegó en los años 20, cuando Nevada decidió adoptar una política radicalmente liberal para impulsar el crecimiento local. ¿El juego? Liberado. ¿Prostitución? Permitida. ¿Ley seca? Olvídelo, aquí el vaso siempre está lleno. ¿Matrimonio y divorcio? Tan sencillos que podrías resolverlos en la pausa del almuerzo. Y así, Las Vegas empezó a labrarse su reputación de ciudad del pecado. Un lugar donde las reglas eran flexibles y el placer estaba garantizado. Pero el gran giro argumental llegó en los años 30, con la construcción de la presa Hoover. La presa aportó algo esencial para transformar aquel pueblo, en medio de la nada, en un centro urbano: agua y electricidad. Como resultado, Las Vegas se convirtió en una ciudad dispuesta a acoger a cualquiera que quisiera apostar, no solo a la ruleta, sino al potencial del lugar. Así fue como el estado de Nevada legalizó el juego. Mientras el resto de Estados Unidos reprimía los casinos y los bares clandestinos, Las Vegas se convirtió en un paraíso de permisividad en medio de un país moralista. Fue entonces cuando la mafia se dio cuenta del potencial de la ciudad. Y, amigos míos, ahí es cuando la historia empieza a volverse más siniestra. Número 6. Mafia. Cuando hablamos del pasado de Las Vegas, es imposible ignorar su conexión con el crimen organizado. Si hoy la ciudad es un patio de luces y diversión para adultos, en los años dorados fue el patio trasero de las mayores familias mafiosas de Estados Unidos. Se construyeron icónicos casinos en medio del desierto, con dinero procedente directamente de las arcas de la mafia, que utilizaba los hoteles casino para blanquear dinero y ampliar sus negocios. Entre los nombres legendarios de esta historia, destaca Benjamin Bugsy Siegel. Visionario y mafioso, Bugsy vio el potencial de Las Vegas antes que nadie. En 1946 abrió el Flamingo, un hotel casino de lujo que, a pesar de un comienzo desastroso, marcó el futuro de la ciudad. Obviamente, su fracaso le costó caro. Fue asesinado en 1947, pero sirvió de musa inspiradora para muchas familias. De hecho, inspiradas por Bugsy, familias mafiosas de Chicago, Nueva York y Cleveland realizaron grandes inversiones, convirtiendo Las Vegas en un imperio donde los beneficios de los casinos se desviaban a arcas clandestinas. Por supuesto, esto no habría sido posible sin aliados políticos, que se desentendieron de los planes a cambio de favores y sobornos. Era un juego de intereses en el que todos ganaban, excepto los que se atrevían a enfrentarse a la mafia. El control de los mafiosos sobre los casinos y la ciudad queda retratado en clásicos como El Padrino, segunda parte, y sobre todo, Casino 1995,
de Martin Scorsese, que explora la contabilidad fraudulenta, las traiciones y la quema de archivos. Hablando de eso, el calentamiento global ha sacado a la luz un oscuro capítulo. En 2022, el lago Mead, el mayor embalse de Estados Unidos, que se encuentra prácticamente en el patio trasero de Las Vegas, se secó lo suficiente como para revelar los secretos de los mafiosos. Entre ellos, el cadáver de un hombre en un barril, con claras marcas de ejecución. Un modus operandi típico de los años 70 y 80, cuando la mafia dominaba la región. Número 7. Kennedy y Sinatra. La mafia no expandió su imperio en Las Vegas sin aliados estratégicos. Figuras políticas y empresarios influyentes, incluso sin vínculos directos con el crimen, facilitaron el camino. Y aquí es donde entran las teorías y las intrigantes historias que involucran nada menos que a John Kennedy y Frank Sinatra. Durante las elecciones presidenciales de 1960, circularon rumores de que la mafia, especialmente los grupos de Chicago y Nueva York, habían ayudado a la campaña de JFK. La idea era asegurar votos en estados clave para derrotar a Richard Nixon. A cambio, esperaban protección para sus negocios y menos presión federal. Sam Giancana, un capo de Chicago con intereses en Las Vegas, era el eslabón central de esta supuesta asociación. Sinatra, por su parte, amigo íntimo de Kennedy y cercano a varias figuras de la mafia, reforzó las especulaciones de que existía al menos una conexión informal. Pero entonces llegó el punto de inflexión. Tras la toma de posesión de JFK, el gobierno cambió de opinión. Robert F. Kennedy, hermano del presidente y fiscal general, declaró la guerra al crimen organizado. Casinos, esquemas de blanqueo de dinero y operaciones mafiosas en Las Vegas fueron investigados como nunca antes. ¿El resultado? Un enorme resentimiento por parte de los jefes del crimen, que se sintieron traicionados. Estos acontecimientos dieron lugar a teorías conspirativas. ¿Tuvo algo que ver la mafia en el asesinato de JFK en 1963? Muchos lo creen, pero a día de hoy no existen pruebas concretas. Todo sigue siendo cuestión de especulación, pero las historias continúan alimentando la fascinación que rodea a este periodo. Con el tiempo, la mafia perdió terreno en Las Vegas. Las grandes empresas se hicieron con los casinos y la ciudad se convirtió en el destino turístico mundial que conocemos hoy. Sin embargo, las teorías sugieren que la mafia nunca desapareció del todo, solo aprendió a operar en la sombra. Y hablando de sombras, los bajos fondos de Las Vegas ya no son solo mafia y conspiraciones. Número 8. El oro no es para todos. La clase pobre. Cuando hablamos de lugares regidos por el dinero, una cosa es cierta: donde hay riqueza, también hay desigualdad. Un claro ejemplo de ello es Dubái. Mientras la élite hace alarde de un lujo increíble, los trabajadores inmigrantes viven en condiciones precarias y a menudo en situaciones que rozan el trabajo esclavo, literalmente atrapados en chabolas alejadas de los grandes centros, donde los turistas tienen prácticamente prohibido ir. Si quieres saber más, ve a nuestro vídeo, El lado oscuro, el Dubái que no quieren que veas ni que conozcas, que expone esta realidad en detalle. Ahora, volviendo a Las Vegas, la historia no es tan diferente. Bajo las brillantes luces de los casinos, muchos viven a la sombra de este espectáculo. Conductores, cocineros, aparcacoches, guardias de seguridad y camareros ocupan los bastidores de la ciudad, trabajando duro para mantener el espectáculo en marcha. Sin embargo, estos empleos suelen estar mal pagados y no ofrecen la estabilidad necesaria para mantener el alto coste de la vida local. Con alquileres caros y gastos elevados, es fácil que muchos se queden atrás. Los que llegan a Las Vegas soñando con una vida mejor pueden acabar sumidos en deudas o enfrentándose a graves problemas financieros. Para algunos, el límite se traspasa con adicciones al juego, el alcohol o las drogas. Mientras tanto, las grandes corporaciones siguen obteniendo beneficios, pero poco de ese dinero llega a la gente que mantiene la ciudad a flote.
¿Y cuál es la solución para muchos? Los bajos fondos, donde la gente vive literalmente como ratas en las galerías de la ciudad. Número 9. Los túneles. Puede que Las Vegas esté en medio del desierto, pero las tormentas, cuando llegan, no perdonan. La ciudad se dio cuenta de que necesitaba una solución y creó un ingenioso sistema de drenaje, túneles subterráneos para canalizar el agua de lluvia antes de que causara inundaciones en la superficie. Hasta aquí, todo bien, ¿verdad? Túneles hechos para el agua, ingeniería de primera y el brillo del Strip protegido. Pero la realidad era otra. Estos túneles, construidos originalmente para contener inundaciones, acabaron convirtiéndose en el hogar de cientos de personas que viven literalmente bajo tierra. Parece mentira, lo sé, pero es la realidad para muchos. Número 10. ¿Por qué vivir en los túneles? Pero, ¿cómo acaba alguien viviendo en los túneles de drenaje? Bueno, las razones varían, pero la historia casi siempre empieza con un sueño que salió mal. Hay quien ha venido de otro estado, atraído por la promesa de oportunidades, solo para encontrar trabajos precarios y facturas imposibles de pagar. Hay quienes lo perdieron todo jugando, apostando su vida en una ruleta que nunca giró a su favor. Otros se han enfrentado al despido, el desahucio o la adicción, ya sea al alcohol, las drogas o, por supuesto, al propio casino. Sin dinero, sin familia cerca y sin ningún lugar a donde ir, los túneles se convierten en el último recurso. No es lujo ni seguridad, pero es un lugar donde estar. Como es el caso de John Aitchison, el que aparece en su pantalla. A sus 67 años, vive en los túneles a pesar de tener un trabajo fijo en una tienda situada en el Strip, la famosa calle iluminada de Las Vegas. Su elección de vivir bajo tierra tiene que ver con la economía. Para él, vivir en un piso supondría gastar prácticamente todo su sueldo en alquiler, facturas y comida, lo que le dejaría poco o ningún dinero para otros usos. En palabras suyas en una entrevista con The Guardian, se trasladó de Orlando a Las Vegas, atraído por el estilo de vida de la ciudad, donde todo funciona a las 24 horas del día. Pero hay un añadido. Como muchos, también buscaba aprovechar las posibilidades de ocio, pero lo que más pesa en su decisión de vivir en los túneles es su adicción al juego. Incluso cuando gana, lo pierde todo rápidamente por seguir apostando, lo que hace imposible acumular suficiente dinero para salir de esta condición. Son muchas las historias que encuentran refugio en un lugar donde no hay reglas oficiales, solo la lógica de la supervivencia. Hay informes de personas que han vivido allí durante años, manteniendo las distancias con la superficie, personas que dicen que solo quieren desaparecer. Entre estas historias está la de Jay, entrevistado por el youtuber Drew Binsky, en un vídeo que explora la vida bajo tierra en Las Vegas. En la entrevista dice ser de New Hampshire y asegura llevar más de una década en los túneles, aunque ha perdido la cuenta del tiempo exacto. Describe el lugar como horrible en todos los sentidos. Dice que las inundaciones son un riesgo constante, que los robos forman parte de la vida cotidiana y que, para él, el ambiente está embrujado, algo que asocia con presencias oscuras que van más allá de lo físico. Y sí, habla de encantamientos, fantasmas y malos espíritus. Según él, los túneles tuvieron una vez un cierto sentido de comunidad, pero eso es cosa del pasado, y hoy la única regla allí es la desconfianza hacia todo y hacia todos. Durante su relato, también menciona las escenas brutales de las que ha sido testigo, incluyendo asesinatos y mutilaciones, así como el frecuente consumo de drogas, habitual en este submundo. Número 11. Condiciones de vida bajo tierra. Vivir en los túneles de drenaje de Las Vegas no es nada sencillo. No hay electricidad instalada, la ventilación es casi inexistente y el saneamiento básico ni siquiera es una posibilidad. Ratas, cucarachas y otros insectos
comparten espacio con los habitantes humanos. La precaria iluminación procede de antorchas a pilas, velas o aberturas ocasionales que dejan pasar la luz de la superficie. Para muchos, las pertenencias proceden de la basura, donaciones esporádicas o intercambios entre residentes. Algunos intentan crear un hogar improvisado, viejos colchones, mantas y cajas que sirven de muebles. Otros guardan viejas fotos y objetos en un intento de preservar alguna conexión con una vida que ha quedado atrás. Pero en estas condiciones, la higiene es mínima y el riesgo de enfermedades es altísimo. Las botellas con orina y heces humanas esparcidas por los pasillos son una imagen habitual, que crea un olor casi insoportable. Esto, combinado con la ausencia de agua tratada, ventilación adecuada y electricidad, hace de estos pasillos cualquier cosa menos un lugar decente para vivir. Número 12. Leyes diferentes. Además de este escenario apocalíptico, otro hecho que llama la atención son las leyes, porque hay una ley para los sin techo y otra para los turistas y las clases más pudientes. Las estrictas normas, aparentemente destinadas a organizar la ciudad, acaban empujando a estas personas aún más a los márgenes de la sociedad. En la principal arteria turística, el bulevar, está prohibido que los sin techo se sienten, permanezcan de pie durante mucho tiempo o estén a menos de 18 metros de un ascensor. Parece absurdo, pero el impacto es real. Quien incumpla estas normas puede ser multado o incluso encarcelado. Y las restricciones no acaban ahí. Empujar un carrito de supermercado con el nombre de una tienda también es ilegal, aunque se utilice para llevar las pocas pertenencias que alguien tenga. Según los residentes de los túneles y las ONG, existe incluso un tribunal específico para tratar los casos relacionados con los sin techo, que aplica penas que a menudo no se extienden a los demás. Asociaciones y ONG ven en estas medidas un intento de limpiar la ciudad de cara al turismo. Mientras los casinos brillan y la diversión continúa en la superficie, las leyes mantienen invisibles, o incluso entre rejas, a los sin techo. Si te ha gustado este viaje por la ciudad del pecado, quédate. Suscríbete a Bello Mundo, activa las notificaciones y sigue nuestras próximas exploraciones de destinos fascinantes y estilos de vida impresionantes. Gracias por tu compañía y nos vemos en tu próxima aventura.